muy amable por tan presentación, pues que me honra para mí, para estar frente a cada uno de ustedes por intermedio de esta aplicativo, ¿no? Del que es pues nuestro medio de comunicación por el cual nosotros vamos a poder hacer extensivo nuestros conocimientos y a raíz de la experiencia que vamos pues a diario obteniendo en cada uno de la etapa del litigante, en cada uno de la etapa que en algún momento se obtuvo como servidor público. Cuando nosotros nos enfocamos en el tema a tratar, que es funciones de los asistentes en la investigación preparatoria, entendemos que ya se ha identificado partes del proceso penal, entendemos que este asistente, este servidor que ejerce la función como asistente en función fiscal, va a tener una trayectoria bastante importante en el campo de su desarrollo de las funciones que realiza propiamente. Es decir, ya participaron en las diligencias preliminares, ¿no? Que actualmente pues lo lleva a cargo la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, antes se solía optar pues que el asistente en función fiscal era quien apoyaba, era quien estaba pues cuando se realizaban las diligencias preliminares, tal es así en un caso de flagrancia, en cualquier naturaleza de comisión del delito, estaba presente para que pueda ser partícipe de ello, es decir, como la recabación de declaraciones, como la lectura de visualización de teléfono celular, asimismo como transcripciones de algunos medios que se obtenía durante esta etapa de la flagrancia respectiva. Asimismo, podemos observar que durante estas diligencias preliminares, en efecto, ¿no? Actualmente el efectivo policial realiza un informe policial para remitir al Ministerio Público. ¿Qué va a lograr con ello? Después de que el efectivo policial ha realizado todo lo que viene a ser las diligencias, tales declaraciones, inspecciones técnico-policial, después de haber realizado las diligencias pertinentes a la naturaleza y la comisión del delito en la que se podría haber inmerso, ¿no? Emite este informe ¿para qué? Para poder verificar, para poder dar cuenta al representante del Ministerio Público mediante que, mediante ese informe policial. ¿Quién recibe este informe policial? En algunas oportunidades tiene que ingresar y tiene que ingresar directamente por mesa de partes o es el asistente en función fiscal que el fiscal, pues responsable del caso, va a asignar. Entonces te dice, usted va a recepcionar este informe policial y cuáles son los requisitos, cuáles son las funciones que usted propiamente debe cumplir en esa situación. Va a verificar si en efecto este informe policial está debidamente en un orden cronológico, es decir, todas las diligencias que se hayan podido realizar desde el inicio hasta el final, ordenando cronológicamente, que así también el Código Procesal Penal lo establece, ese orden de ideas para que la carpeta fiscal pueda estar a su mayor entendimiento. Es decir, después de ello, ya estamos para que el asistente en función fiscal no va a determinar o va a realizar determinadas acciones, determinadas funciones cuando ya se ha formalizado. Es decir, después de esa recepción de ese informe policial, el representante del Ministerio Público dirá en efecto, pues sí, vamos a pasar a la etapa de la formalización de la investigación preparatoria. Usted proyectará, realizará esa disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, siempre en cuando tomando esos requisitos base que nos va a establecer nuestro Código Procesal Penal, que va a ser pues la identificación de la persona propiamente. Algunas veces observamos que estas formalizaciones de investigación preparatoria no tienen el contenido completo. ¿Y qué hace? Pues no, el trabajo policial que se ha realizado, de un cierto modo se encuentra impedido de llegar a ese esclarecimiento, a esa búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, lo que hace el asistente en función fiscal, proyecta esta disposición y en mérito a qué?
debemos tener esa relación porque en esta situación, en esta disposición es donde se va a realizar la llamada y conocida imputación objetiva. Es decir, ¿qué es lo que se le está imputando? Estamos frente a un tipo penal. Está aplicándose los verbos rectores de ello. Estoy en una fiscalía especializada. En efecto, se está cumpliendo esa imputación de incluir la conducta de estos imputados, porque ya no son investigados, imputados con la comisión de este hecho delictivo. Eso es la base para poder nosotros iniciar todo lo que viene a ser esta disposición de lo que viene a ser la formalización de investigación preparatoria. Sabemos y conocemos que, por concepto general, el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones principales la defensa de la legalidad. Para ello va a estar, pues, comprendido en aquellas funciones que va a estar a su cargo. Ese deber de poder hacer la sociedad, de poder defender, de poder hacer un acto de defensa. ¿De defensa a quiénes? A la familia, a los menores incapaces y a los intereses sociales, a aquellas personas que pues se encuentran inmersos, que ya puede ser en esa persecución del delito y la reparación civil. El Ministerio Público, si nosotros estamos frente a una comisión del delito, básicamente va a buscar una sanción punitiva. Entonces, aunado a ello, pues solicitará, si es que no hay una constitución de actor civil de los abogados de la parte agraviada, solicitará pues su reparación civil en ese requerimiento acusatorio una vez que ya se ha formalizado. Tomando en cuenta claramente que esto, si es que sí existiría la participación del abogado defensor, de la parte agraviada se inhibe y ya no hace partícipe de su petición de lo que viene a ser la constitución de actor civil. El Ministerio Público también vela por la prevención del delito en esas limitaciones que resulta de la ley y por la independencia de los órganos jurisdiccionales. Tenemos dentro de las fiscalías especializadas, dentro del campo de las fiscalías, están pues propiamente la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Ahora, no solamente ejerce ello, ¿no? ¿Qué pasa si una fiscalía penal, qué pasa si una fiscalía de derechos humanos, ¿no? Ha tomado conocimiento propiamente de un acto como tal, que hay un acto de discriminación que ha sido pues público, pero que no ha acudido los directamente agraviados, ¿no? Pero sí ha tomado conocimiento. ¿Puede actuar de oficio? Por supuesto que puede actuar de oficio. El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, aun cuando la Policía Nacional está a cargo de las diligencias preliminares, siempre tiene que estar bajo la supervisión del Ministerio Público. Resulta cuestionable y ha sido materia de discusión ampliamente de este cambio que ha surgido de parte pues de lo que viene a ser que la policía puede llevar a cabo las diligencias preliminares y que tanto pues ya no la fiscal. En realidad, en algunos distritos judiciales se puede observar que es la policía quien lleva todo ello, sin embargo, tiene que estar con la supervisión del titular de la acción penal, del representante del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos dar las garantías? ¿Cómo se puede dar esa seguridad propiamente a ambas partes? Porque la parte agraviada busca que se esclarezca la verdad. La parte investigada, cuando está llevando las diligencias preliminares, busca que se respete su derecho, busca ese debido pues proceso que se va a dar con el respeto a su derecho de defensa. Por ejemplo, ¿no? Pasa que en algunos lugares suele pasar que el efectivo policial notifica, ¿no? Notifica a la parte agraviada, pero nunca puso de conocimiento al abogado, nunca puso de conocimiento al investigado. O llegas a la diligencia, se va a recabar la declaración y está programada una declaración del investigado. Y pregunta si se le corrió traslado a la parte agraviada, no. O estás pues llevando la diligencia de la declaración de la parte agraviada y no se ha notificado al abogado del investigado.
No, pero si es solamente la declaración de la parte agraviada, ¿por qué tendría que notificar al investigado? Sí, porque le estás enervando ese derecho de la presunción de inocencia, le estás enervando su derecho de defensa, porque esta persona tiene ese derecho de acudir a esta diligencia con su abogado defensor. ¿Para qué? Para que pueda hacer las preguntas, para que pueda observar si hay preguntas sugestivas, etcétera. Es en esa diligencia que lo puede hacer. Pero si salta esta situación, no estaríamos frente a ello. Los fiscales deben estar pues conjuntamente trabajando en ese aspecto y no pues dejar, por ejemplo, me pasó que en Ayacucho teníamos que llevar la diligencia, la declaración de un interno. Acude el efectivo policial, la diligencia estaba programada para las 9 de la mañana, acude el representante del Ministerio Público, pero no interfiere en nada y es el efectivo policial quien está redactando una declaración de 8 de la mañana. Estuvimos hasta la 1 de la tarde y no se culminaba, tuvimos que retornar nuevamente y más o menos una declaración nos tomó hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué tanto se podría dar? Y el representante del Ministerio Público decía, pues no, yo en efecto no voy a poder digitar, yo no voy a hacer esta situación. ¿Por qué? Porque está a cargo el efectivo policial. Pero un caso y en una situación de una particularidad de este caso, podríamos verificar que te conlleva asumir una carga procesal innecesaria. ¿No? Recuerdo bien cuando ejercí mi labor como asistente en función fiscal, acudía conjuntamente con el fiscal que me tocaba, pues ser mi jefe inmediato, y apoyaba con las declaraciones y tomábamos las declaraciones. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Con las distintas declaraciones, ya sea en los establecimientos penitenciarios, supervisando siempre o estando en la supervisión siempre del representante del Ministerio Público. Pero, por ejemplo, ¿no? Suele pasar que estuve de un distrito judicial a otro cuando llego a ser abogada del Centro de Emergencia Mujer. Y me sorprendió mucho cuando decían, no, no, pero el asistente en función fiscal no debe proyectar, no, el asistente en función fiscal no puede hacer estos requerimientos. Entonces nosotros nos ponemos a la idea, si es que tu mismo reglamento y en tus funciones dice el apoyo, ¿no? al fiscal en las distintas diligencias que puede encontrar, que más adelante lo vamos a detallar como tal, obviamente que sí te permite realizar ello. Entonces, que está dentro de las funciones competentes. ¿Cuál es la jerarquía que vamos a tener, pues, en el Ministerio Público? Fiscal de la Nación, fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales, lo que viene a ser los fiscales adjuntos y las juntas de fiscales. Etapas, pues, que debemos tomar en cuenta en el proceso penal, que para poder verificar en sí cuándo estar, pues, en esa etapa de la formalización de la investigación preparatoria, que van a realizarse los actos urgentes e inaplazables que van a estar pues, relacionado a estas diligencias preliminares que el Ministerio Público tiene toda la carga de la prueba. Entonces, actualmente incluso la función del asistente en función fiscal, y siempre lo he comentado, se ha simplificado en un cierto modo que existe, estamos pues en la era digital, ¿no? Ya no estamos en que contábamos que con la formalización, conjuntamente con tu medida coercitiva y tu requerimiento de prisión preventiva, y si tenías 10, 20 detenidos, ¿no? En algunas fiscalías especializadas, por ejemplo, en las fiscalías especializadas de tráfico ilícito de drogas, tenías que trasladar o poner de conocimiento y notificar ese requerimiento de prisión preventiva. ¿Y cómo lo hacías? Tenías que imprimir, sacar las copias respectivas y a los números o al número de detenidos que tenías. Actualmente todo se digitaliza y pues este requerimiento como tal, si bien es cierto, no, ya existe esa facilidad de que incluso al abogado lo puedes notificar y se le va a notificar digitalmente. Entonces, ya no hay ese afán de poder solicitar las copias o de poder tenerlo pues en digital tus juegos cuando se trata de una pluralidad como tal. El juez de garantías, es decir, el juez de investigación preparatoria, recibe esa disposición de formalización y continuación de la investigación propiamente ¿con qué? Con la medida coercitiva.
No, doctora, no voy a solicitar prisión preventiva. Sí, pero tienes una medida coercitiva, ¿no? Comparecencia simple o comparecencia con restricciones. Y eso se supone que estás solicitando. ¿Por qué? Porque en tu misma disposición de formalización estás indicando que existe una imputación, que existe una relación de la conducta de esta persona, de su rol que participó con algún verbo rector para la comisión de un hecho penal, de un ilícito penal, para poder incluirlo en esta disposición. Son cuatro personas, doctora. Y el delito es de usurpación, sí, pero las cuatro personas no usurparon, las cuatro personas no robaron. Esto tendríamos que identificarlo. Usted está imputando a cuatro personas y tiene claro la imputación, la participación de las cuatro personas. Voy a hacer de forma separada. A, B, C y D. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Entonces ello, cuento con elementos de comisión. ¿Qué más? Separar para cada una de estas personas para que esto no pueda ser pues objeto de qué, de una tutela de derechos solicitando que la precisión de imputación, que en efecto se puede dar incluso en las diligencias preliminares, claro que sí. Tenemos el conocido caso Chincheros, que desde la etapa preliminar nos señala, debemos conocer el hecho por el cual se está siendo investigado, aun cuando el Ministerio Público podría decir, sí, pues la investigación es progresiva. Sí, la investigación es progresiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar en constante investigación, pero el hecho es uno. El hecho no va a cambiar hoy, el hecho no va a cambiar mañana. Entonces, si es que voy a realizar esta disposición, claramente lo que tengo que verificar es esa conducta. Tengo pluralidad, debo separar pluralidad, debo separar por cada uno de ellos. Tengo elementos de convicción y estoy hablando de pluralidad para cada uno. ¿En qué guarda relación? Así como hacemos, por ejemplo, cuando nos notifican un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Hay una pluralidad y tenemos que verificar cuál es la vinculación como tal. Así podemos estar pues claramente en la etapa de que si en efecto esta formalización, digamos, el Ministerio Público pudo formalizar porque aún no tiene la certeza en un delito, por ejemplo, contra la libertad sexual, ¿no? No tiene la certeza porque se ha argumentado que producto de este acto de un hecho contra la libertad sexual se produjo la gestación de la víctima y ella ya, pues, alumbrado al menor, ya se ha practicado la prueba de ADN, pero sabemos bien que en el Ministerio Público esta prueba de ADN no va a ser como un laboratorio particular, ¿no? Esperamos más o menos unos 8 meses y este plazo, pues, que el sistema en gestión fiscal que nos arroja como un semáforo, ya nos va a estar alertando, porque sabemos bien que estos plazos van a correr como días naturales, ¿no? Así usted esté sábado o domingo, su plazo sigue avanzando. Entonces, para ello, ha formalizado para esperar, ¿no? Para esperar el resultado como tal. Llega el resultado, obtienen el resultado y pues sale un resultado negativo. El Ministerio Público, según todo lo vertido por la parte agraviada, decide sobreseer el caso, ¿no? Entonces ya no puede pues archivar porque ya pasamos, ¿qué cosa? La diligencia, la etapa de investigación preliminar, ¿no? Como ya hay una disposición de formalización, lo que el Ministerio Público va a solicitar es ese requerimiento de sobreseimiento. Entonces, de igual modo, esto va a ser sujeto de una audiencia. ¿Dónde va a presentar el requerimiento? El requerimiento lo va a presentar en el juez de garantías. Cuando nosotros nos referimos al artículo 60 y mencionamos al Ministerio Público como el titular de la acción penal, debemos entender que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asume esa condición de la investigación desde el inicio. Desde el inicio. Está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito. Es decir, si el Ministerio Público ha tomado conocimiento que también la parte investigada ofrece sus testigos, ofrece sus peritajes durante esta etapa de investigación y decide elaborar su requerimiento acusatorio, presenta este requerimiento acusatorio, pero curiosamente, ¿qué observamos? Todo lo que ha practicado el investigado no está adjuntado en este requerimiento acusatorio, solamente está todo lo que va a servir para su teoría del caso, para esa tesis fáctica para fortalecer.
Es muy necesario tomar en cuenta ello porque hay un principio básico en el deber del Ministerio Público, que es el principio de objetividad, que incluso pues hay algunos jueces de investigación preparatoria que sí dan ese valor, que sí son garantistas y que dicen, ¿no? En efecto, si es que usted, señor fiscal, tomó conocimiento de todos estos hechos porque la defensa presentó, ¿por qué no lo ha adjuntado en lo que viene a ser su requerimiento acusatorio? Asimismo, los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. ¿Por qué? Porque todo lo que se está practicando en esta etapa, todo lo que el Ministerio Público y la Policía está practicando, van a pasar a el juzgado propiamente, ¿no? Que se entiende que hay algunas situaciones donde, por ejemplo, cuando tomas la declaración y lo practicas de forma virtual, que tenemos pues ahora ya publicado, ¿no? Que las diligencias, tanto recabar las declaraciones del investigado, de testigos, pueden ser de forma digital. Pero ¿qué nos pide para ello? Que necesariamente uno puede estar justificado y que pues se le capture, ¿no? Todos los participantes ingresan y se captura esta diligencia. Entonces, ¿para qué? Para dar valor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el abogado, ¿no? presenta un acta, ¿no? o el contenido de la declaración donde no se contienen las firmas, ¿no? Hay un lacrado, hay una cadena de custodia donde no hay las firmas de los abogados y presenta, pues, una tutela de derechos que se le ha vulnerado su derecho a defensa, que no ha participado. Por eso es necesario que se tome en cuenta que si se está practicando una diligencia, deben firmar de forma inmediata para que esto no sea cuestionado. El Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la policía, de conformidad a sus leyes y reglamentos, tanto en lo que viene a ser el campo de mesa de partes, cómo va a recepcionar ese documento, es decir, la función administrativa de cada uno de ellos. El asistente en función fiscal, al momento de realizar esta proyección de esta disposición, de este requerimiento, está siendo guiado ¿por quién? Por el fiscal responsable, ¿no? Asimismo, el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal y siempre actúa de oficio o a instancia de la víctima por acción popular o por noticia policial, cuando este hecho ha tomado pues conocimiento por algún medio de prensa y que en efecto el Ministerio Público puede participar en ello. El artículo 61 nos señala, el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Actúa, ¿no? Va a adecuar sus actos en un criterio objetivo y siempre se va a regir únicamente por la Constitución. El representante del Ministerio Público, al realizar esta investigación, al realizar un proceso, tiene que basarse exclusivamente en ese criterio. Su base y ese ordenamiento para todo va a ser la Constitución y va a conocer pues de que si es que está actuando, ¿no? Lo hace con una independencia. Puede, por ejemplo, ¿no? venir alguna u otra institución a intervenir en el desarrollo de la investigación, no lo puede hacer. Conduce la investigación y practicará u ordenará los actos de investigación que van a corresponder. Toma conocimiento, ¿no? El Ministerio Público toma conocimiento del hecho delictivo en flagrancia. En el libro de providencias de la comisaría va a dejar redactado todas las diligencias que se van a realizar respectivamente. La disposición de inicio, ¿no? De inicio de investigación preliminar, de apertura de investigación preliminar, están las diligencias que se van a realizar. Y esta disposición lo remite al efectivo policial, ¿no? actualmente, pero debe que notificar al abogado. Y si ya hay un apersonamiento del abogado, también se debe notificar. ¿Para qué? Para que se pueda llevar la hilación. Si tú, Ministerio Público, ¿no? ya tienes tu disposición de inicio de investigación preliminar y no corres traslado al abogado del investigado, no solamente estás frustrando tus diligencias que ya organizaste, que ya has programado bajo agenda fiscal. Esta diligencia va a quedar frustrada. ¿Por qué? Porque no corriste traslado, porque no le permitiste ejercer su derecho a defensa. ¿Qué pasa más aún? El abogado en el apersonamiento, en el otro sí digo, solicitó que
se le solicitó que se le remitan las copias digitales y no se dio cuenta. El asistente o el efectivo policial no dio cuenta. Por eso hablamos de un orden cronológico. ¿Qué quiere decir ello? Que cada escrito que se presenta debe estar proveído y esas providencias deben estar debidamente enumeradas de una forma cronológica de acuerdo a lo que se está recepcionando. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación cuando esté en curso en las causales de inhibición, ¿no? Cuando tiene algún tipo de relación, vínculo consanguíneo o amistad o enemistad con las partes procesadas. Dividimos y decimos, ¿cuándo vamos a poder diferenciar lo que el Ministerio Público emite? Disposición, requerimiento y proveído. El asistente en función fiscal proyecta, no firma, proyecta. ¿Cuándo va a proyectar el proveído? Los escritos que están dándose cuenta, ya sea pues los escritos que puede emitir el abogado de la defensa, el abogado del agraviado, los apersonamientos, vamos a poner pues el escrito de fecha 20 de febrero, en el cual existe el apersonamiento, téngase por apersonado con el domicilio procesal tal, ¿no? Así también en lo que concierne peticiones, ¿no? Por ejemplo, el abogado solicita participación virtual, ¿no? Está dando la evaluación, sí, ¿no? Al lugar, la petición, por lo cual se le remitirá el enlace. La petición de copias, de igual modo, tiene que estar proveído. Entonces, ello van a hacer, ¿para qué? Para que puedas responder al abogado, para que pueda responder las peticiones propiamente. ¿Qué hago, no? ¿Cómo, cuándo debo presentar los requerimientos? ¿Para qué se presentan los requerimientos? A diferencia de, de las providencias fiscales, los requerimientos, ¿a quiénes van a ir dirigidos? Se va a presentar al juez de investigación preparatoria. ¿Por qué? Requiero el levantamiento de secreto de comunicaciones, requiero el levantamiento de secreto bancario. Requiero incautación, requerimiento de incautación. ¿Y quién lo va a evaluar? ¿Solamente ya lo presento y ya está dado? No, no, el requerimiento de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque voy a pedir mediante ello, lo que decíamos en el ejemplo, el requerimiento de sobreseimiento. Solicito que el juez de garantías verifique mi requerimiento previamente, por ejemplo, en los requerimientos de levantamiento de secreto de comunicaciones, levantamiento de secreto bancario y en el requerimiento de incautación, en algunas oportunidades, que no es pues en la mayor parte de los casos, se enerva, se omite lo que es la audiencia, ¿no? Emiten la resolución respectiva declarando fundado o infundado su requerimiento como tal del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el juez de investigación preparatoria tome conocimiento de ello. Entonces, asimismo también cuando hacemos esa diferencia con las disposiciones. Las disposiciones van a quedar a un nivel fiscal. Disposición de apertura de investigación preliminar, ¿no? La disposición de entrega, por ejemplo, voy a disponer de la entrega de tales elementos que han constituido, como tal la comisión del delito, pero dispone, ¿no? Solamente al efectivo policial le dispongo que entregue al Ministerio Público, ¿no? Porque estuvo a cargo del del efectivo policial. Disposición de formalización, queda. Entonces, es muy diferente a poder verificar lo que son los proveídos y los requerimientos. Las disposiciones y requerimientos en el artículo 64, el Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica. Procederá oralmente en la audiencia y en los debates y por escrito en los demás casos, ¿no? Como podríamos verificar en un requerimiento de prisión preventiva, necesariamente tendrá que tener esa oralidad, tendrá que tener la programación de la audiencia, porque se encuentra pues la limitación del derecho a la libertad propiamente, la restricción de la libertad. El poder coercitivo. El artículo 66 del Código Procesal Penal señala dos puntos que en caso de la inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo el apercibimiento del Ministerio Público, dispondrá la conducción compulsiva del omisivo por la Policía Nacional. Realizada, ¿no? Dos, si se realiza la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de que transcurran las 24 horas,
De ejecutada la orden de fuerza, el fiscal dispondrá el levantamiento bajo responsabilidad. Existe mucho cuestionamiento, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Cuando podemos observar que notifica la declaración para que se lleve a cabo la declaración del investigado y se puede presentar un escrito, observas un escrito de parte del abogado de la defensa y te dice que la persona va a hacer uso de su derecho a guardar silencio. Ya tenemos pues claro la apelación 84-2025 de Ayacucho que ha señalado claramente que si una persona advierte que va a guardar silencio, ya no es necesario que se presente. Y ha pasado en algunos casos, no, me ha pasado particularmente cuando la citación deviene de fiscalías superiores y cuando esta persona que está siendo citada tiene un vínculo con el Ministerio Público, ¿no? Es asistente o pues tiene pues alguna función desempeñándose como tal en el Ministerio Público le dicen, ¿no? De no acercarse, ¿no? Vamos a proceder a su conducción bajo grado fuerza, entendiendo que es una orden superior. Pero debemos entender que esa citación no es un proceso administrativo. Esa citación está en una condición de testigo. Es un testigo, es un proceso penal. Sí, está bien, puede ser que esta persona sea que, quien le cita, quien firma, es un fiscal superior. Pero veamos en condición de qué lo está citando. Y si es que esta persona de esa responsabilidad, de esa declaración, puede nacer una responsabilidad penal. No, pero el que nada debe, nada teme, eso no se va a aplicar en el derecho penal, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué nos respalda ello? El artículo 163, inciso 2 del Código Procesal Penal, que dice, el testigo puede hacer uso de su derecho a guardar silencio, aun cuando exista un lazo pues, un lazo laboral, ¿por qué? Porque es parte del Ministerio Público. Entonces, ¿no? Yo recuerdo bien este caso que les menciono. Cuando se presenta, se responde, ¿no? En efecto, que el testigo estaba siendo, ¿no? Esta persona estaba siendo citada en condición de testigo, pero en un proceso que no había la necesidad, no existía la necesidad de precisar que quien le cita tiene la condición de fiscal superior, ¿no? Es básico para poder nosotros argumentar. El asistente en función fiscal. Labores que desempeña el asistente en función fiscal. Proyecta disposiciones, coayuda en la recopilación de la información, gestiona y recaba información de diversas instituciones. Es la facilidad, ¿no? El asistente en función fiscal puede desempeñarse en ese campo, ¿no? Solicita, por ejemplo, la agraviada recibió de un caso particular llamadas telefónicas. Vamos a oficiar a OCIPTEL para verificar estos números a quienes corresponden la titularidad. Estamos frente a un delito de tráfico ilícito de drogas, ya tenemos el requerimiento fundado de lo que viene a ser el levantamiento de secreto de comunicaciones. Voy a oficiar a todas las empresas telefónicas. ¿Para qué? Para que me puedan responder cuáles son los números registrados a nombre de este DNI y así sucesivamente se puede, pues, hacer el hecho de la conexión de las llamadas. En efecto, tengo ya la resolución de este requerimiento de levantamiento de secreto bancario. Voy a oficiar a todas las entidades para poder verificar sus estados, porque de por sí, pues el juez da la autorización, dice, no, fundado, pero el juez no va a oficiar banco por banco, no, no va a ir y va el asistente jurisdiccional o el secretario no va, pues, notificar, ¿no? Y no va a elaborar los oficios te devuelve sí y en base a esa resolución que ha declarado fundado, en base a ello, adjunto a los oficios que voy a presentar a todas las entidades para obtener la información. Ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informativo y mantenerlo actualizado. Todo lo que puede encontrarse y todo lo que se puede obtener, ya sea pues con la realización de estos casos. Conformar, organizar, custodiar. Entendamos que el asistente en función fiscal está a cargo, custodia esa carpeta fiscal. Foliar, ¿para qué es importante foliar? Por el orden cronológico que les decía. Y clasificar según su estado. Las carpetas fiscales, los cuadernos y los anexos que se requieren. Custodiar las evidencias y bienes relacionados con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente.
Así como que, por ejemplo, en una carpeta fiscal puede existir el dinero, ¿no? Dinero y esto se tiene que hacer el depósito respectivo bajo la disposición de tu jefe inmediato. Labores que desempeña el asistente de función fiscal, impulsa los actos de investigación en los casos. Mm. Has oficiado a los bancos en los casos que les decía y no hay respuesta. Tengo que reiterar, ¿no? Se ofició a las empresas telefónicas, pero no hay respuesta. ¿Cuánto tiempo pasó? Un mes, 2 meses. Tengo que reiterar. Pero no responden. Nuevamente dice, bajo apercibimiento de ser denunciados ¿por qué? Porque no están cumpliendo con lo que viene a ser una disposición judicial, ¿no? Diligenciar, participar, coordinar sobre las actuaciones procesales dispuestas por el fiscal. Coordina los allanamientos, declaraciones, actas fiscales, entre otros. ¿Por qué? Porque estás a cargo de ello, entonces las declaraciones, si bien es cierto, el fiscal lo ha dispuesto valga la redundancia, con la disposición que ya se ha notificado, pero debes estar con la certeza de que esa diligencia va a llevarse a cabo, porque se ha corrido traslado a ambas partes. Certificar las copias que disponga el fiscal en caso de la solicitud de copias certificadas. Atención a las partes procesales previamente con el cuaderno respectivo. Viene el abogado y hacemos pues ese cuaderno que es con la entrevista, la de los datos generales del abogado para que pueda pasar a entrevistarse con el fiscal. Ahí vamos a mencionar el nombre del abogado, el número de colegiatura, que pues lo pueden observar ustedes en las diligencias que siempre se tiene, el número de carpeta fiscal, y si es que es motivo de diligencia o entrevista, ¿no? Labores administrativas, oficiar, coordinar y la búsqueda de información, generar notificaciones, expedición de copias simples certificadas, entre otras. Y otras actividades que el fiscal va a... ¿Cuál es la organización y el manejo del despacho fiscal? El sistema de gestión de despacho fiscal, en el concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gestio, que quiere decir hacer referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además acción para planificar, organizar, gobernar y dirigir. Ustedes se han dado cuenta que hay algo pocas veces que donde se presenta esta llamada figura de la oposición a la diligencia preliminar, y no porque se quiera molestar o porque se quiera incomodar el trabajo de la labor fiscal, sino porque a veces se nos notifica disposiciones donde no existe una relación de una pertinencia para que se pueda ordenar una diligencia. Por ejemplo, en un caso de violencia psicológica, que se ha realizado mediante teléfono, ¿no? La señora, la agraviada, la presunta agraviada refiere que se le ha llamado y mediante la llamada telefónica se le ha proferido, pues, palabras que la demire. Pero tú verificas en la disposición de apertura y se observa claramente que hay una diligencia de inspección técnico-policial y nos hacemos la pregunta, ¿dónde lo vamos a realizar? La señora estaba en la calle, sí, pues será en la calle. Ha tocado casos donde te notifican para esa diligencia. Pero si es una diligencia que no va a guardar relación, ¿no? Entonces, la carga procesal e incluso se asume y se hace, ¿no? En un acto de no poder realizar o disponer diligencias oportunas. El sistema del modelo fiscal según el Código Procesal Penal. En el marco del proceso de implementación del nuevo código, el Ministerio Público, al amparo del Decreto Legislativo 958, define el nuevo despacho fiscal y su sistema de gestión. ¿Qué significó? Una forma diferente de organización de trabajo fiscal. Esta propuesta que ha sido aprobada mediante el acuerdo de Junta de Fiscales Supremos, que ha sido pues en el número 457 del 4 de noviembre del 2004. ¿Qué pasa con los despachos corporativos? Señalar despachos corporativos, estamos haciendo referencia que todos van a trabajar de forma continua, por ejemplo, si es que existe un cruce de diligencias, si es que existe un cruce de audiencias, lo que pasa es que se tienen que apoyar. Pero en la práctica, eso es lo que se entiende por definición, pero en la práctica
el término corporativo enreda la situación. Y lo llamamos en estos términos simples, enreda la situación, porque un fiscal que está a cargo de un caso ha emitido una acusación. Estamos para la instalación de la audiencia de control de acusación. Ingresa otro fiscal que nunca vio el caso, que no verificó el caso, y dice, sí, actuando pues que somos, en base a que somos una fiscalía corporativa, voy a entrar de apoyo. Se realiza toda la lectura de su requerimiento acusatorio, corre un traslado a la defensa y le preguntamos, y le pregunta el juez de investigación preparatoria, ¿usted cree que con lo que ha expuesto, ¿no? Estamos en un control formal, ¿no? ¿Usted cree que esto guarda relación, que incluso no se en la imputación no hay, pues, lo que establece el artículo 349 del Código Procesal Penal, no hay esa relación clara, coherente de los hechos? Usted me trae un requerimiento acusatorio de 3 imputados, pero no guarda relación, no me dice cómo participó A, B, C, no me dice ello. Además de esta situación, en su requerimiento acusatorio no podemos observar que exista un comportamiento que pueda acreditar o señalarse con el verbo rector, del verbo rector del delito que usted está imputando. Bueno, doctor, en todo caso, y suele pasar, doctores. Bueno, doctor, en todo caso voy a pedir la reprogramación para que el fiscal que esté a cargo ingrese y pueda defender, entendiendo que yo no he elaborado este requerimiento acusatorio. Entonces, el juez de investigación preparatoria puede, pues, enviar las copias o no enviar las copias a control interno y decide reprogramar. Sin embargo, ¿se cumplió la definición de fiscalía a despachos corporativos? No, porque se entiende que si es corporativo, ese fiscal también estuvo inmerso, también tomó conocimiento de este caso. Se entiende que existió un día antes y que el fiscal ya tiene una agenda y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo este cruce de audiencias y te explico, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una fiscalía corporativa. Pero ¿por qué no se llega a ello, doctores? Porque la misma carga procesal en una fiscalía penal de cualquier provincia es asombrosa, ¿no? Y verificas que incluso la carga que se hace es por la recepción, pues porque en efecto nuestro aparato judicial no tiene un filtro de poder recepcionar si en efecto una denuncia va a prosperar o no. Estamos o está en la obligación la policía de aceptar las denuncias, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a las características de este despacho corporativo, el fenómeno corporativo para nuestra organización tiene dos manifestaciones. Vamos a ver por el tema horizontal y vertical. De las manifestaciones que surgen en dos cuestiones básicas, las relaciones de coordinación de las relaciones de subordinación, la coordinación implica una estructura horizontal dentro de la unión de unidades orgánicas, de modo que se va a prescribir el tratamiento jerárquico, ¿no? El orden de, ya sea pues en un despacho fiscal provincial, los adjuntos, asistente en función fiscal, asistente administrativo. La subordinación es precisamente lo inverso, es decir, la estructura vertical dentro de la unión de las unidades orgánicas. Para ello, cuando nosotros decimos que es ese, en el gran campo del concepto, el reglamento de organización y funciones de una entidad, van a constituir un documento técnico normativo de gestión institucional que va a establecer estructura orgánica de la entidad, funciones generales y específicas de la entidad, relaciones de coordinación y control entre órganos. Por eso decimos, ¿no? Cuando un asistente en función fiscal, un asistente administrativo te puede decir, no, yo no voy a elaborar ello, yo no voy a hacer ello, yo no voy a foliar. ¿Por qué tengo que foliar? Porque parte de tu ROF te dice, este instrumento de gestión formaliza las competencias de cada área dentro de las organizaciones y en función a ello se puede determinar la responsabilidad que corresponde a cada uno. Por ejemplo, ante la apertura de un proceso administrativo para un asistente en función fiscal, porque en efecto, digamos, ¿no? Estaba pues con una carga de memorándums, porque no, un mesa de partes, no un asistente mesa de partes administrativo, no entregó oportunamente los escritos, tiene una cantidad de escritos que puede estar en ello, pero también
este asistente administrativo ha solicitado en reiteradas veces que es una mesa de partes único, ¿no? Y que además de ello, cada fiscal, digamos que su despacho cuenta con 13 fiscales, que toca ver casos así, cuenta con 13, 14 fiscales y que cada fiscal le pone un horario para que puedan hacer despacho, como se llama, ¿no? Como así lo denominan dentro del Ministerio Público. Es decir, que cada fiscal le dice, de tal hora a tal hora me entregas los documentos. Y curiosamente, el asistente pudo estar pues con el otro fiscal entregando ello y demoró. No, ya no te voy a atender. Se acumula escrito. Y es lo que en la práctica suele pasar. Entonces, cuán importante es advertir ello, ¿no? Como que, por ejemplo, podemos ver también, ¿no? Un asistente en función fiscal cuando tiene una carga excesiva de ello, pero pone de conocimiento, hace su razón, ¿no? La razón que, así como el fiscal, ¿no? Puede realizar sus providencias y además puede enviarte un memorándum y decir, usted no cumplió esta función, ¿no? Debemos hacer la razón para cada memorándum, porque esto nos va a justificar ante un posible proceso administrativo. ¿Por qué? Porque vamos a decir, miren, esta razón yo dije, sí, en efecto, no entregué esto, no oficié, no diligencié, no hice esta acción o esta función que me ordenó el representante del Ministerio Público fue, ¿por qué? Porque estaba con esta función, porque estaba con estos trabajos. Haces tu razón, lo sellas y guardas también en tu carpeta fiscal. Y es lo que algunos fiscales también suelen solicitar cuando, por ejemplo, ven pues que en efecto se ha omitido una función. El, el ROF deberá ser empleado como un instrumento de gestión administrativa para establecer campos funcionales de las responsabilidades, en este caso, del Ministerio Público. Para ello, debemos evitar la duplicidad de funciones y precisar funciones y competencias de cada unidad orgánica, separando cada uno de ellos. Es decir, que para la formulación de lo que viene a ser el reglamento de funciones no podemos englobar todo un conjunto y confundir funciones. Bueno, el asistente administrativo va a hacer esta función, el asistente en función fiscal también esta función. Es decir, no se tiene en cuenta esa distribución de funciones. Asimismo, la conducción del proceso de la elaboración del reglamento de organización y funciones corresponde a lo que viene a ser las oficinas de la racionalización institucional que van a ser en sus veces. Podemos observar cómo es una estructura orgánica del Ministerio Público, como lo referimos en términos pues bastante resumidos hace 3 diapositivas anteriores, donde referimos, ¿no? Existe la oficina de imagen institucional, la oficina de asistencia de víctimas, oficina de registro y evaluación de fiscales, la oficina de corporación judicial internacional y extrajudicial. Extradicciones, ¿no? Gabinetes de asesores, equipos. Nosotros podemos observar cómo es la división y cuáles las fiscalías especializadas, por ejemplo, ¿no? Y estas de lo que concierne a las fiscalías provinciales, las penales, fiscalías civiles, fiscalías mixtas. Las fiscalías mixtas donde en las jurisdicciones que existe ello, pues va a verificar o va a ver todo el tema de la fiscalía penal y fiscalía civil. Fiscalía de Familia, las fiscalías especializadas en materia ambiental, especializadas en lo que viene a ser prevención del delito, esto también las fiscalías de corrupción, especializadas en corrupción de funcionarios y en lo que concierne a la fiscalía, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, delitos aduaneros, ¿no? Que cada uno se va a regir por un campo de acción bastante especial, por eso su mismo nombre lo dice especial. Funciones del fiscal de la nación que nosotros podemos observar claramente, pues que va a ser promover de oficio, a pedido de parte, la acción de la defensa de la legalidad y los intereses públicos. Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales, representa a la sociedad en los procesos judiciales, conduce desde su inicio la investigación del delito. Ejercita como la acción penal, ¿no? Ya sea de oficio o petición de parte. Emite el dictamen previo a las resoluciones judiciales. El manual de organización de funciones público. Podemos observar que existe un concepto que claramente contiene esencialmente la estructura de organizacional comúnmente llamada organigrama y la descripción de las funciones de todos los puestos en la empresa. Cuando ya nosotros nos referimos al MOF,
que va a estar basado, pues hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque no todo está pues basado al ISO, a lo que viene a ser en las descripciones que van a requerir, sino porque su uso interno y a diario minimiza los conflictos en las áreas de responsabilidades como tal. ¿Qué se necesita para elaborar un MOF? La participación y compromiso de la organización. Que los líderes que toman las decisiones separan unas horas para las decisiones referentes. Formar un equipo técnico que lidere el proceso. ¿Qué necesitamos para elaborar un MOF? La organización que tenga un plan estratégico y que el equipo técnico use una metodología para la elaboración de un cronograma y para el plan estratégico. Hacer un plan de implementación de este manual y poner el manual en plena disponibilidad del personal. Nosotros podemos ver cómo es que en realidad, incluso cuando hay las fiscalías especializadas, por ejemplo, hacemos mención que en este caso, quien es el agraviado es el Estado. En tanto, quien va a estar representado va a ser pues representado por la Procuraduría. La Procuraduría, pues ante un archivamiento del caso, lo que va a proceder a hacer es ya sea pues su elevación de actuados, pero actuando como defensa del Estado. Procuraduría que también es pues especializado como tal. La Fiscalía de la Nación, mediante la resolución 962/2014 de fecha 27 de febrero del 2014, designa ese manual de organización y funciones que es del despacho corporativo y que mediante ello podemos observar todas las funciones de cada uno de lo que concierne al personal. Ahora, a través del presente documento normativo se ha establecido la necesidad de contar con una coordinación de carácter vertical y horizontal, es decir, de esa jerarquía, de esa función de cómo es que nos vamos a poder distribuir esas funciones. Este modelo de gestión enfatiza lo que viene a ser la función fiscal provincial como responsable de la carga procesal en todo el despacho. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos de los requerimientos y hacíamos mención. Los requerimientos va a estar supervisado ¿por quién? Por el fiscal provincial. Tomo conocimiento de una comisión del delito, soy fiscal adjunto que está de turno, ¿no? Va a dar cuenta al fiscal provisional. Existe esa jerarquía. En los lineamientos rectores para las fiscalías corporativas está el equipo especial de trabajo y basados básicamente a lo que es la jerarquía. En la conformación excepcional del personal fiscal de diferente o igual jerarquía. Debemos tomar en cuenta que estos lineamientos rectores de las fiscalías corporativa penal es un trabajo corporativo, pero no de una teoría o no de un concepto, sino en la práctica. Para que este despacho fiscal, que puede tener la conformación organizacional básica integrada por el fiscal superior o provincial y sus fiscales adjuntos y personal administrativo que conforman el equipo propiamente de trabajo. Los lineamientos rectores de la Fiscalía Corporativa Penal, que está pues por la autoridad, que es el personal administrativo de la Fiscalía Corporativa Penal y las áreas que van a dar ese apoyo. ¿Cumplen qué? Funciones establecidas en el manual referido. Liderazgo. La función fiscal se ejerce en un elevado nivel de confianza, ya sea pues que es autónomo y competente, que esto no va a requerir, es decir, otra fiscalía especializada no puede venir o una corporativa no puede venir a interferir en ninguna de las fiscalías. El lineamiento rector de la Fiscalía Corporativa Penal, productividad, distribución equitativa y la eficacia y eficiencia. Cuando decimos proactividad, el fiscal tiene que desempeñar sus funciones con iniciativa, ¿no? Ya tomó conocimiento del hecho, conjuntamente con todo su personal, inicia este desarrollo de las funciones propiamente y cómo es que va a desempeñarlo como tal. Una distribución equitativa quiere decir, ¿no? Y esto suele pasar, por ejemplo, con el asistente de mesa de partes, ¿no? Tiene que tener su cuadrito, su cuaderno de cómo es que distribuye cada carpeta fiscal, ¿no? Y cada caso nuevo a cada fiscal. Por ejemplo, hay en algunas fiscalías donde esa es la lucha constante donde tiene el asistente administrativo, pues, ¿no? Pero ¿por qué me estás dando más casos a mí? No, pues tengo un cuaderno donde yo distribuyo.
¿no? O puede ser el criterio del fiscal provincial, ¿no? Todo lo que asumes en tu turno y todas las denuncias que llegan en la fecha que ha pasado en tu turno, ¿no? Son casos que ya no están en flagrancia, pero verificando la fecha, quién estuvo de turno, ya pasamos para esto. Pero puede ser que uno de los fiscales adjuntos no tenga pues una cantidad de casos porque en su turno no tiene tantos casos, ¿no? Porque no llegan tantos casos en flagrancia, es más, no denuncian en esa fecha. Pero esta es una situación que incluso se puede observar que el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué yo tengo más casos? ¿Por qué él tiene menos casos, ¿no? En los lineamientos rectores de las fiscalías corporativa penal también podemos observar esa unidad en la función. Todos los fiscales, independientemente de su jerarquía, representan al Ministerio Público. ¿Cuál es su rol? Rol de investigación responsable. ¿Cuál es el cargo funcional? Se refiere a los cargos no estructurados y a la disposición de instrumentos de gestión. La Fiscalía Corporativa Penal es una unidad orgánica fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque está conformada por despachos fiscales y lo que concierne unidades administrativas de apoyo funcional bajo la conducción de un fiscal superior. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores representa al Ministerio Público en el distrito fiscal donde se encuentra. La presidencia de la Junta de Fiscales Superiores siempre va a estar relacionado a lo que viene a ser todo su plan orgánico, pero el presidente pues es quien está al mando, ¿no? En su periodo de los 2 años. Cuadro de cargos de fiscalías corporativas, podemos observar. Está la Fiscalía Corporativa Penal, Fiscalía Superior Penal Mixto, Adjunto Superior, Provincial Penal, Adjunto Provisional, Asistente en Función Fiscal y Asistente Administrativo. También podemos observar el cuadro de la Unidad Administrativa de Apoyo Funcional y Administrativo para el trabajo de Fiscalía Corporativa Penal. El área de gestión de indicadores, el área de notificaciones, el almacén de evidencias y bienes, donde van a estar pues relacionados todos los bienes que están en calidad de incautados, mesa única de partes y atención al usuario, área de audio y video, el archivo y el transporte, que está pues dirigido por el asistente administrativo, que es el conductor. Cuadro de cargos de unidades administrativas que tenemos el área de gestión e indicadores, área de notificaciones y de evidencias. Perdón. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y otros, ¿no? La unidad de asistencia, víctimas y testigos, que está pues por el abogado, el trabajador social y el área de psicología. Estandarización de los diseños de organización de las fiscalías superiores y provinciales corporativas, como la Fiscalía Superior a cargo de fiscales corporativas penales. Tenemos el diseño estandarizado tipo A y tipo B. ¿Cómo es que vamos a diferenciar este diseño? El tipo A está compuesto por un fiscal superior, 2 fiscales adjuntos superiores, 3 asistentes en función fiscal y un asistente administrativo. El tipo B compuesto por un fiscal superior, pero siempre va a estar compuesto y dirigido por el fiscal superior, un fiscal adjunto superior, 2 asistentes en función fiscal y un asistente administrativo. Comúnmente en las fiscalías superiores se suele observar ello. Las fiscalías provinciales penales corporativas se estructuran de acuerdo a los siguientes diseños estandarizados. Estandarizado tipo A, B y C. Cuando, por ejemplo, nos referimos al tipo C, está compuesto por 2 fiscales provinciales penales, 4 fiscales adjuntos provinciales penales, 6 asistentes en función fiscal. Aquí ya estamos hablando de un despacho fiscal, ¿no? El diseño estandarizado tipo D y E, compuesto por un fiscal provincial. Entendamos que esto es un despacho provincial penal, ¿no? En el tipo D es compuesto por un fiscal provincial penal, 3 fiscales adjuntos provinciales y 4 asistentes en función fiscal y un asistente administrativo. A diferencia del tipo E, que solamente se tiene a 2 fiscales adjuntos. La Fiscalía Corporativa Penal debe cumplir de manera efectiva con la evaluación y control del seguimiento de los objetos propuestos en el Plan Anual de Trabajo Penal del Distrito Fiscal. Anualmente van a hacer su plan de trabajo. Entonces, eso debe, en teoría, eso es lo que se debe cumplir, ¿no? Sin embargo, a veces cuando la carga, como les mencionaba, en fiscalías penales o en algunas fiscalías especializadas, como es el caso de corrupción de funcionarios, la carga es elevada, no logran cumplir el tema del plan de trabajo. Sistema de turno penal.
Es el servicio permanente que brinda el Ministerio Público a los usuarios con la finalidad de atender denuncias que actualmente, mediante incluso sus redes sociales, podemos observar que ya distribuyen, se pueden verificar ahí el rol de turnos de los fiscales. ¿Para qué? Porque cuando existan casos en flagrancia pueden llamar de forma inmediata, ¿no? Algunos controles que han sido pues cambiados y se puede observar que ya las fiscalías, antes, por ejemplo, se solía observar que el fiscal podría vivir en una provincia, pero ejercía como fiscal en otra provincia. Actualmente hay un control incluso en las fiscalías especializadas en violencia, en fiscalías especializadas en lo que viene a ser corrupción de funcionario, donde ya se tiene el reporte de ello que el fiscal de turno debe estar en la jurisdicción, en el lugar. No sé si es que ha sido pues un criterio de unificación para ellos para que puedan tomar estas decisiones que se ha tomado como parte de lo que viene a ser un plan anual de trabajo y la descripción de funciones específicas a nivel de los cargos, ¿no? Podemos observar que en efecto tenemos el manual de organización de funciones de la Fiscalía Penal Corporativa. ¿Cuáles son esas funciones? Elabora, proponer conjuntamente a los demás fiscales superiores, convoca reunión ordinaria, una vez más a los fiscales superiores, informa semestralmente al presidente de la Junta de Fiscales Superiores todas las acciones y resultados de funcionamiento, ¿no? Actualmente podemos observar que incluso por sus redes sociales ya pueden hacer los requerimientos de prisión preventiva que vienen obteniendo. Fiscal superior penal o mixto. El fiscal superior tiene a su cargo la dirección de una o más fiscalías provinciales, penales, corporativas por un periodo de 2 años, al término del cual asumirá rotativamente la dirección otra u otras fiscalías corporativas penales. Esto es conforme a los criterios técnicos de la distribución previamente establecidos por el equipo institucional de implementación del Código Procesal Penal. Las funciones específicas que puede desarrollar. Como está, formula el plan operativo, dirige las acciones, lidera el trabajo, conforma el despacho fiscal, organiza y lidera el trabajo, dispone dentro de la fiscalía, convoca reunión ordinaria, atiende solicitudes y apoyo de reciprocidad en caso que exista pues esta situación de las fiscalías corporativas, dirige y diseña las estrategias, resuelve los casos que son materia de elevación. Esto es base para las fiscalías superiores, ¿no? Y lo que resulta cuestionable para todos es la elevación de actuados, si bien es cierto, la parte de gravedad tiene un plazo, que son los 5 días para interponer para poder interponer esta elevación de actuados, pero si en realidad existe un plazo para lo que es la respuesta o pues el pronunciamiento de la Fiscalía Superior, ¿no? Entendiendo que podríamos incluso mencionar el derecho de ser juzgado en un plazo razonable, pero no siempre se respeta ello. Manual de organización y funciones de la Fiscalía Corporativa Penal en los lineamientos de autoridad y ese nivel de responsabilidad, ¿no? Vamos a verificar acá, por ejemplo, el fiscal superior no podrá delegar funciones, salvo que se encuentre de vacaciones o de licencia, en cuyo caso va a asumir ¿quién? El fiscal adjunto superior del despacho que va a designar, es decir, no puede asumir cualquier otra persona. Asimismo, cumple con la disposición impartida por el fiscal superior, contribuye en objetivos y metas a la Fiscalía Penal Corporativa. El fiscal provincial delegado, ¿qué cumple? Coordina entre sus parte de lo que son los lineamientos impartidos por el fiscal superior. Informa al fiscal superior los requerimientos y necesidades de los despachos fiscales y facilita al fiscal superior la información del cumplimiento de los plazos procesales. Pero para ello, pues está sabemos bien que cuando se hacen las visitas de control interno, las visitas opinadas e inopinadas, ¿no? Distinguiéndolas porque la opinada ya tiene un programa, ¿no? La fiscalía sabe qué fecha va a acudir, sabe cuál va a ser la fecha en la que va a venir a supervisarlo, van a venir a supervisarlo, entonces, pues, ello hay un cuadro de eficiencia donde te van a determinar con un número si el grado de productividad y eficiencia que se ha dado, ¿no? En algunas ocasiones, si estamos, por ejemplo, en una fiscalía penal corporativa donde les hacía mención que la carga es eminentemente alto, no siempre pues se va a obtener, pese al trabajo continuo que pueden desempeñar los asistentes, los fiscales, no se va a obtener propiamente este resultado. Asimismo, cuando hablamos del fiscal adjunto provincial, cumple con disposiciones impartidas por
fiscal provincial. Realiza actos de investigación y demás acciones que van a estar encomendadas por el fiscal provincial, siendo responsable en el diseño de su estrategia de investigación. Coayuda en la organización y gestión de la carga de trabajo. Contribuir a los objetivos y metas de la fiscalía. Asistente en función fiscal, las funciones. Elabora los proyectos de providencia, disposiciones y requerimientos y oficios por orden del fiscal. ¿Por qué? Porque quien debe instruir sobre sus lineamientos, fundamentos, siendo responsable de la numeración correlativa que corresponde bajo supervisión y orden del fiscal. Coayuda en que en la recopilación, procesamiento y análisis de la información de los casos por orden del fiscal bajo su supervisión. Gestiona y recaba información por orden verbal o escrita del fiscal ante diversas instituciones públicas o privadas, incluyendo la revisión de los actuados ante el Poder Judicial o la Policía Nacional. Ingresa y verifica la información de los casos al sistema informático y mantenerlo actualizado. El sistema de gestión fiscal es un sistema que cada asistente lo maneja, ¿no? Para que pueda llevar un orden cronológico, disposiciones que lo suben, oficios que suben, que no siempre lo hacen, pero el orden por el cual se pueden guiar mucho más rápido es mediante ello, ¿no? Entregar a los depósitos administrativos, lo que les decía, vouchers o similar respecto a la reparación civil a los beneficiarios. Cuestionar custodiar, perdón, las evidencias y bienes relacionados en los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. Está bajo su responsabilidad. Porque en la cadena de custodia incluso se puede observar que está la firma del asistente en función fiscal. Apoya en la redacción de actas bajo la dirección del fiscal. En efecto, en distintas diligencias que el Ministerio Público como dirección, como director de esta acción penal acude, es el asistente en función fiscal quien apoya con esta redacción. Elabora y mantiene actualizada la agenda fiscal. Es decir, hay una agenda en el sistema de gestión fiscal donde vamos a registrar todas las diligencias del fiscal, ¿no? Audiencias, audiencias, declaraciones, entre otras, y lo vamos a mantener actualizado. Y ya, solamente me baso con ello, con la agenda fiscal del sistema de gestión fiscal, no. Más allá de ello, también es, pues, tener en cuenta de que, si bien acá no lo establece, de cómo es que si es que tu jefe inmediato, en este caso el fiscal, está con un cruce de diligencias para días posteriores, debes advertir, ¿no? Para poder solicitar apoyo. ¿Quién va a solicitar ese apoyo? Mediante, pues, tu jefe inmediato, pero mediante tu conocimiento, ¿no? Porque ya pusiste conocimiento ahí. ¿Qué pasa si es que llega el día del cruce de las audiencias y te dice, usted no me advirtió, mi asistente, usted no me advirtió, no me puso en conocimiento que había un cruce? Sí, doctor, yo aquí tengo lo que le mencioné, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo mención a ello, no? Con mi razón, porque te puede enviar un memorando. Apoyar al fiscal en la recepción de las denuncias verbales, en efecto, con el tipeo respectivo, generar las cédulas de... Ahora, también en estas de las denuncias verbales, entender de que si es que si es que está pues recepcionándose la denuncia como tal, si bien es cierto, se va a remitir a la policía, pero si es que esto ha sido ingresado, el de mesa de partes, ¿en qué obligación está? En hacer rellenar los datos, que son los datos, los formatos de los datos de los denunciados o de estas personas para que se pueda tomar en cuenta dónde se va a notificar, ¿no? Se le dibuja el croquis y todo. ¿Que esto lo puede hacer incluso el asistente en función fiscal? Claro que sí. Genera las cédulas de notificación y citaciones encargándose de su notificación vía electrónica de ser el caso, verificando el cumplimiento de las mismas. Acá resulta bastante cuestionable, ¿no? El asistente en función fiscal podría decir, pero yo no soy asistente administrativo notificador, ¿por qué yo tendría que notificar? Pero acá te dice, tienes que apoyar, generas las células de notificación encargándote de su situación. Tú no vas a ir a notificar al domicilio, pero tú entregas ¿a quién? A tu central de notificaciones con tus cargos respectivos. Para ello, ¿qué tienes que asegurarte? La central de notificaciones te puede devolver incluso con que no se ubicó, pero debe ser específico al momento de precisar y consignar en tu sistema de gestión fiscal el domicilio exacto. Por eso es que te pide incluso una opción de la referencia. Incluso cuando hacemos las declaraciones y solicitamos los datos generales, debemos pedir la referencia.
Si hay una plaza, hay una iglesia, hay una casa, ¿no? Esos datos generales para que te pueda ubicar. Apoyar en las labores del turno fiscal, certificar las copias que disponga el fiscal y otras actividades que encomienda el fiscal. A diferencia del asistente administrativo, que comúnmente, pues el asistente administrativo cumple un rol de mesa de partes. Entonces, para ello, podemos observar que las funciones básicas que va a realizar recibe y registra en el sistema informativo el ingreso de escritos, oficios u otros documentos, recibe, clasifica y registra en el día los documentos ingresados, que también puede, así como es de mesa de partes, también puede ser asistente administrativo de despacho fiscal, dando cuenta al fiscal, atender al usuario, facilitando las carpetas fiscales. Digitaliza, imprime o fotocopia, así como certifica los actuados de las carpetas fiscales, apoya en la conformación, foliación y organización de carpeta fiscal, apoya en las labores del turno fiscal, realiza el trámite documentario y notificaciones que el fiscal disponga dentro del plazo de ley y otras actividades que se puedan encontrar en ello. Así también podemos encontrar, pues, ¿no? En lo que viene a ser los casos, los procesos complejos, los procesos especiales, audiencias judiciales, diligencias fiscales, declaraciones recibidas, cumplimiento de plazos, medidas cautelares, como la refería con los requerimientos propiamente, ¿no? El despacho superior, usted está postulando, es asistente de la Fiscalía Superior. Entonces, decimos, ¿no? Hace un momento verificábamos que en efecto, para que se puedan pronunciar respecto a una elevación de actuados, no hay un plazo correspondiente. Sin embargo, pueden ser cuestionados, ¿no? Por eso nos hablan del cumplimiento de plazos. Entonces, para ello debemos verificar que el fiscal tome en cuenta cuándo se le ha sido notificado. Casos que se ordena la formalización de la investigación preparatoria, claro, porque pues, digamos el documento, la disposición que fue declarado no al lugar a formalizar, en efecto devuelves y ordenas que se formaliza, ¿no? En caso de los asistentes en fiscalías superiores. Casos que se ordena ampliar diligencias preliminares. Mire, señor fiscal, usted está archivando, pero no realizó esta diligencia. Le faltó, entonces amplíe. Casos en que se ordena, pues, ¿no? En caso de que esto ya haya sido sobreseído, ¿no? Ya haya tomado conocimiento. Casos declarados nulos o revocados, claros, casos que confirman el archivo de diligencias preliminares, resultado de apelaciones, casaciones interpuestas. Para toda esta situación es necesario tomar en cuenta cuán importante es pues ese desempeño de esta Fiscalía Superior, ¿no? Que nosotros podemos observar que más allá de ello, incluso cuando la Fiscalía Superior ya tomó conocimiento de esta elevación de actuados, propiamente existe un último pronunciamiento que dice, ¿no? La Fiscalía Superior debe, si ordena la ampliación de determinadas diligencias, si ordena que se practiquen nuevas diligencias, si está ordenando que se continúe con la investigación y que no se archive, ¿esto qué debe ser? Debe ser motivado. Porque si no está siendo motivado, que estamos pues vulnerando ese derecho, la defensa, es decir, utilidad, pertinencia y conducencia de la diligencia que está ordenando la Fiscalía Superior. Porque comúnmente observamos que la Fiscalía Superior no da lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, el fiscal provincial, el fiscal adjunto provincial pudo tener ya un pronunciamiento, lo archivó, porque considera que no constituye delito, porque considera tal situación. Lo archivó, pero al presentarse la elevación de actuados, el fiscal superior dice, no, usted archivó y no tomó en consideración estos puntos. Pero, por ejemplo, ¿no? Si decimos, es un delito de violencia en contra de una menor, donde resulta el agresor el padre, pero la modalidad de violencia es violencia psicológica y se les indica al señor que pues en efecto habría referido a su menor hija que debe consumir alimentos sanos porque de lo contrario podría subir de peso y eso le podría perjudicar su salud. La niña llega a casa y le comenta a mamá y la mamá le dice, no, eso es violencia psicológica, porque pues detrás de esta denuncia vienen procesos de tenencia, vienen procesos de alimentos, entre otros. Recepciona la denuncia, que es pues propiamente obligación de la Policía Nacional, pero llega a la Fiscalía Especializada en Violencia y en efecto la Fiscalía Especializada en Violencia decide no continuar con la investigación, lo archiva.
La madre se entera, ¿no? La madre de la menor se entera y hace su elevación de actuados. El fiscal superior dice, voy a ordenar que se recabe la declaración del señor. ¿Por qué guardó silencio? Pero no tiene nada. La sindicación es la violencia psicológica, pero no hay un informe psicológico que acredite violencia. Entonces, ¿en base a qué vamos a continuar, doctor? ¿Cuál es la razón? ¿No? Así como podríamos observar, por ejemplo, esto suele ser bastante relevante porque es la práctica, doctores, es la práctica donde en realidad la Fiscalía Superior tiene esos pronunciamientos, sin ni siquiera evaluar, no y verificar, y muy importante que esto ha sido cuestionado mediante una acción de amparo y que sí se ha dado un último pronunciamiento, no recuerdo el número, pero en efecto hay un pronunciamiento reciente donde han señalado que si la Fiscalía Superior ordena que nuevamente se realice la investigación, debe ser estas diligencias o se practiquen nuevas diligencias pertinente, conducente y eso nosotros lo podemos referir. Y si es que no nos responden como tal, porque sabemos que y lo hemos leído dentro de las funciones, que toda resolución, perdón, que toda disposición que emite Fiscalía debe ser debidamente motivada. Asimismo, también podemos observar dentro de nuestro campo de cómo es pues que el asistente administrativo notificador va a cumplir determinados requisitos, va a cumplir determinadas funciones dentro de lo que viene a ser ese campo función, como es también en el operador administrativo, que es pues el almacenero, de cómo va a recibir, de cómo recepciona a quién, al asistente administrativo, al asistente en función fiscal, esos bienes. El asistente administrativo debe recibir, rotular, etiquetar cada evidencia o bien cuando así lo requiera. Incluso hay en algunos sobres que, por ejemplo, podemos tener un sobre así como este lacrado y aquí en estos interiores que ya va a estar pues pegado. Y aquí se consignan los sellos de quienes, ¿no? Tanto de las partes intervinientes y detrás de ellos tu cadena de custodia. ¿Y aquí qué va a tener? Aquí va a tener también la firma de quién, del asistente administrativo. ¿Por qué? Porque te dice que debes tomar en cuenta, ¿no? Lo que viene a ser esa situación de evidenciar, rotular o etiquetar cada evidencia. Ahora, ¿por qué decimos que es necesario ello? Porque, por ejemplo, para cada situación de cada custodia de los bienes, por ejemplo, la sangre o algunos instrumentos no vas a guardarlo en un sobremanil, no. Entonces, para todo ello hay un requisito, hay un tipo de instrumentos, por ejemplo, las fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas trabajan con las bolsas hermenéuticas, incluso para lo que viene a ser la conservación de determinadas sustancias que pueden incautar y recibir, ¿no? Por ejemplo, son pequeños quetes de marihuana, pero que no lo pueden remitir a peritaje, por ejemplo, a lo que viene a ser este pesaje, lo hacen pesaje solamente con la balanza, pero con esta forma de poder acreditar en estas bolsitas hermenéuticas, porque si el asistente lo va a tener en la oficina, pues se va a contaminar, ¿no? Entonces, para ello es que te dicen, ya realiza bajo esta supervisión y también ten en cuenta que debes ofrecer a lo que viene a ser la entidad y la autoridad competente, que en este caso que se pueda pues proceder a su destrucción. La mesa de partes única que va a estar relacionado en este campo de lo que viene a ser la atención del usuario, entendamos que la responsabilidad base de todo ello es recibir y conservar todo lo que viene a entregarse a la fiscalía, ¿no? No podríamos decir, no, pues en efecto no te voy a recepcionar este documento, sí, pero está bien dirigido. Fiscalía y número de carpeta fiscal. Y hay casos donde puedes observar que el asistente de mesa de partes, pero esto no te van a conceder, revisan el escrito. Entonces, esa no es la función. La función del asistente administrativo de mesa de partes es verificar si concuerda lo que viene a ser el tema general de la carpeta fiscal, la consignación del representante del Ministerio Público. Bueno, en todo lo que nosotros podemos observar, ¿no? Y cuán importante es también, pues, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre otros, como lo que viene a ser su reglamento y la unidad de asistencia legal. Bien, muchísimas gracias, doctores, con cada uno de los participantes. Si es que existiera alguna pregunta, estaría pues dispuesta a poder responderle. Asimismo, también, si es que lo pueden escribir mediante el chat, doctor.
Muchísimas gracias, doctora, por esta valiosa ponencia. En este sentido, vamos a trasladar las preguntas que han llegado tanto al canal interno y por las demás plataformas que se está retransmitiendo la sesión del día de hoy. En este sentido, vamos con la primera pregunta. Nos indican, doctora, excelente ponencia. Desde su experiencia, ¿cuál considera usted que es el desafío más grande que enfrenta un asistente fiscal al manejar la carga probatoria? Muchas gracias. Gracias. En realidad, el asistente en función fiscal trabaja bajo la supervisión del fiscal, de su jefe inmediato, por así llamarlo, en un orden jerárquico. Sin embargo, se tiene a veces la oportunidad de poder tener, ¿no? Un fiscal que domina la carga probatoria y bajo ello, pues se aprende mucho. ¿Cómo es? Dependiendo la fiscalía especializada en la que te encuentras, ¿no? Para que puedas realizar esa carga probatoria, respetando siempre todo lo que viene a ser los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Que no podemos hacer, pues, lo que viene a ser esta conducta de tener conversaciones que estaría vulnerando su derecho a la intimidad, ¿no? Tiene que existir determinadas autorizaciones. Y en torno a ello podríamos nosotros tomar en cuenta que esta actividad probatoria, que este acto probatorio, pues nos va a resultar para lo que concierne a nuestra carpeta fiscal, ¿no? Al caso en específico. Es bastante importante tomar en cuenta de cómo es que va a jugar nuestro rol, el rol del asistente en función fiscal, porque no es solamente hacer un trabajo de escritorio. Si tu fiscal está yendo, por ejemplo, a las diligencias, y en algunos casos que sí los llevan, en algunos casos no, por la carga pues excesiva que tienen, pero verificar, ¿no? Y cuando usted proyecta, por ejemplo, ese requerimiento acusatorio, se da cuenta de esa utilidad, pertinencia, consuencia de cada uno de los elementos que guardan relación con el caso. Y también si es que no, también advierte ello. Y va a depender pues la naturaleza del tipo penal y cada caso en específico. Gracias, doctora. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. En ese sentido, vamos a unas siguientes preguntas. Recuerden, pertinentes al tema. Vamos a darle el paso en este caso al doctor Martín Tejada para que realice su pregunta. Por favor, doctor, le estamos dando el pase para que realice su pregunta en este momento. Un momento, por favor. Estamos brindándole este. Listo. Ahora sí, doctor, puede formular su pregunta. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor, lo escuchamos. Doctora, muy buenas noches. Felicitarla por su ponencia, excelente. Bueno, yo recién me estoy iniciando en el litigio. Quisiera hacerle una consulta, no sé si será parte de la ponencia. Es en base a que, bueno, yo presento un escrito por dos delitos, por exposición eh, al peligro de persona dependiente y por usurpación. Y la Fiscalía Corporativa apertura diligencias preliminares, pero solamente por usurpación. Entonces, la pregunta es, ¿en qué he fallado yo? ¿O ha fallado la Fiscalía? ¿O de repente no ha visto ese otro delito? Y la otra pregunta, por favor, también presento una denuncia ante Fiscalía por violencia familiar y ya han pasado más de 6 meses y todavía no la notifican a la agraviada para que pase reconocimiento psicológico. Gracias por su respuesta. Gracias, doctor Martín. Sí, en efecto, en el primer caso que nos menciona, debemos verificar si es que no existe el pronunciamiento de fiscalía y ya se han pronunciado por una comisión del delito, es más, han aperturado, debemos solicitar en base al escrito de la denuncia que se inició, que se ingresó primigeniamente, porque no existió el pronunciamiento respecto a ello. Solicítalo previamente con un escrito para que puedan pronunciarse sobre ello, ¿no? Porque en todo caso, si es que ellos no lo hubiesen considerado como delito, te hubiesen emitido una disposición de archivo como tal, ¿no? Y en tu plazo correspondiente hubiese podido realizar lo que es la elevación de actuados, pero en este caso no hubo eso. En el segundo caso, doctor, disculpe, el segundo caso que usted nos menciona, esto lo ha ingresado, me dice, por la denuncia hace 6 meses, lo ingresó a mesa de partes, me imagino, de la Fiscalía Especializada en Violencia. Doctor, debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros presentamos una denuncia de violencia, ¿cuál es la
situación que emerge, cuál es la situación urgente, por así llamarlo. La situación urgente es que cese ese acto de violencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La forma más estratégica para ello es ingresar esto directamente al juzgado de familia, ¿no? O al juzgado que está a cargo, pues, en su jurisdicción del otorgamiento de medidas de protección. ¿Por qué? Porque previamente a ello este juzgado va a verificar, porque hay algunos, pues, juzgados que en este caso verifican la naturaleza, los indicadores, es parte de la ley 30.364. Si es que hay la comisión de ello, van a llamar a una audiencia previa o van a prescindir y van a emitir la resolución de medidas de protección. Pero ahí no solamente queda ello, sino remite a la Fiscalía Penal de turno para que tome conocimiento. Y es una forma más rápida de poder acelerar esta situación porque ya pues no solamente ingresó tu denuncia, sino también ingresa lo que es una disposición del Poder Judicial. No sé si ha quedado claro, doctor, y si es que existiría otra pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. La doctora Milagros Lajo nos indica, buenas noches, doctora. ¿El asistente en función fiscal desarrolla con libertad la mayor parte de los escritos que le designa el fiscal o hay escritos que solo lo realiza el propio fiscal? Si es así, ¿cuáles serían de esos escritos inaccesibles? Ya. Debemos tomar en cuenta, doctora, que el asistente en función fiscal va a proyectar en base a qué. Llegas pues al despacho fiscal, el primer escrito que va a ingresar ingresa mesa de partes, ¿cierto? Mesa de partes da cuenta a la fiscal o a su asistente en función fiscal previamente, ¿no? Lo correcto es que dé cuenta al fiscal y el fiscal disponga a su asistente en función fiscal para que pueda proveer, ¿no? Usted va a proveer, usted va a hacer esto, usted le da al lugar, le declara no al lugar, usted provee, dispone la fecha de la declaración, el investigado está proponiendo un perito, está proponiendo un testigo, entonces ya propone, agéndale esto. Todos los escritos que realiza el asistente en función fiscal es bajo la supervisión de su jefe inmediato, que es el fiscal adjunto provincial o el fiscal provincial. Entonces, o en el caso de trabajar en una fiscalía superior, el fiscal superior. En realidad, los únicos escritos que podría realizar de forma libre, ¿no? Porque incluso los oficios, todo lo va a firmar el fiscal. Entonces, el fiscal adjunto, ¿no? O tu jefe inmediato, en cualquiera de los despachos que puedas estar, no te va a firmar algo que no se haya ordenado. Pero entendamos algo también, y esto de verdad que creo que ya se ha llegado a un olvido, ¿no? Yo vengo de una escuela, doctores, donde el asistente en función fiscal sí cumplía ese rol, realmente ese rol de asistente en función fiscal. Quiere decir que si tú pues tenías el conocimiento, yo he trabajado en dos fiscalías especializadas, tráfico ilícito de drogas y fiscalía anticorrupción, y si tú verificabas que en efecto tu fiscal tenía, ¿no? Así lo llamábamos nosotros, tu fiscal tenía ese caso que había ingresado, pero está con sus diligencias, porque cuando hay un detenido, por ejemplo, en una fiscalía de tráfico ilícito de drogas, está con un detenido todo el día en comisaría. ¿Entiendes que no vas a esperar la orden porque ya sabes cuál es el procedimiento? Avances con tu requerimiento de incautación, avanzas con tu requerimiento de levantamiento secreto de comunicación y todo lo que prosigue, ¿no? Todo lo que consigue. Asimismo, tienes necesariamente que contar con esa dirección. Acudes a carceleta. Le puedes hacer rellenar las fichas de detenido a la persona investigada. ¿Qué más si el estudio jurídico que se ha personado está cerca y sabemos que la mayor parte de fiscalías especializadas cuenta con lo que viene a ser pues el conductor, la camioneta? Puedes, porque estás haciendo uso para hacer labor de la función pues fiscal, ¿no? Notificas cuál es el afán. Yo veo pues que hay audiencias, diligencias frustradas porque no llevaron, porque no eso es función del notificador, porque usted no me dijo, doctor, que emita esto, porque usted no me dijo que elabore mi oficio. Entonces, el término de asistir a la función fiscal
Ya no es pues esa situación de solamente, lo que dice mi reglamento voy a realizar y como no me dijo el fiscal, no lo voy a realizar. Cada uno sabe pues y conoce la naturaleza de su fiscalía. Gracias, doctor. ¿Sí habría otra pregunta? Muchísimas gracias, doctor. El doctor Candy Jurado nos dice, muy buenas noches, doctora. ¿Cuál es la diferencia funcional del asistente en investigación preliminar frente a la investigación preparatoria formalizada en términos de control jurisdiccional, doctora? Muchas gracias, doctora. Muy amable por su pregunta. En efecto, cuando nosotros verificamos, por ejemplo, ¿no? A lo que les decía, estamos en diligencias preliminares, ¿no? El asistente en función fiscal se va a ceñir a esa etapa en la que se encuentra. Por ejemplo, ¿no? En las diligencias preliminares tendrá ese soporte, tendrá ese apoyo al representante del Ministerio Público exclusivamente, más aún si está pues con flagrancia, están con detenidos, a realizar las diligencias que se encuentran en comisaría, que se encuentra pues propiamente, va a depender mucho de la naturaleza del delito en la cual se encuentra recluido de su libertad esta persona, no privado de su libertad en su tiempo de detención. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si también llega un caso que ya pasó la flagrancia, pero, por ejemplo, un delito contra la libertad sexual? Se tiene toda la identidad, cumple los presupuestos básicos para poder solicitar una detención preliminar. ¿No? Entonces, ¿qué hace el asistente en función fiscal? Verifica, ¿no? Conjuntamente con el fiscal y en efecto elabora este requerimiento propiamente. A diferencia de que cuando ya se ha formalizado la investigación preparatoria, entendamos que existe necesariamente en tu disposición de formalización, estás con un plazo, ¿no? Estableces tu plazo de los 120 días, estableces qué vas a hacer, ¿no? Si, por ejemplo, en tus diligencias preliminares oficiaste, pero no tienes respuesta. ¿No? Como les decía, de las empresas telefónicas, etcétera. Entonces, eso va a depender, es la secuencia como tal. Gracias, doctor. Si es Perfecto, que doctor. Doctora, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Doctor Oliver nos dice, buenas noches, doctora. ¿El asistente administrativo es designado a un solo fiscal o trabaja como apoyo de todo el despacho fiscal o puede trabajar también con otros despachos, tales como la primera, segunda, tercera fiscalía? en algunas situaciones, doctor, en la pregunta que nos hace, puede ser de que el asistente está frente, por ejemplo, a una fiscalía con una excesiva carga donde no cuentan con ya sea un asistente administrativo asignado para cada despacho. Sí puede existir esa distribución, ¿no? Porque entendamos de que en el contrato que firma un asistente administrativo uno está sujeto a rotación de lugar, está sujeto también a las órdenes que se le puede dar, pero siempre respetando los derechos laborales, ¿no, doctores? Porque el hecho de que, por ejemplo, puedas prestar apoyo a la primera, segunda, tercera fiscalía no quiere decir que se te va a vulnerar tus horarios. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora a la pregunta de Docota Sánchez. Nos indica si el fiscal superior también cuenta con su propio asistente en función fiscal para el apoyo en revisión de escritos, por ejemplo, cuando luego de una audiencia preliminar de requerimiento de sobreseimiento se eleva al fiscal superior. Bien. Esa es la pregunta de la doctora de Sánchez, ¿no? De Dakota Sí, Sánchez. Ya. Dakota Sánchez. A ver, el fiscal superior también cuenta con su propio asistente en función fiscal para el apoyo en revisión de escritos. Por ejemplo, cuando de una audiencia preliminar el requerimiento de sobreseimiento se eleva al fiscal superior, en realidad, doctora, para la pregunta que realiza, no va a depender un tanto si el fiscal superior cuenta o no cuenta con un asistente en función fiscal, sino va a depender de esa naturaleza de la acción, de la elevación de actuados, de la elevación que se va a dar a un fiscal superior. Entonces, así cuente con su propio asistente, se tiene necesariamente que dar esa elevación. No sé si es que estoy entendiendo su pregunta, doctora, está quedando claro, porque es
parte de que pues esto ya no va a quedar como en una fiscalía provincial, no queda elevado a una fiscalía superior. Por eso nosotros en el desarrollo de la ponencia decíamos no hay un plazo establecido, ¿no? Propiamente para que puedan ya sea responder, ¿no? Incluso hablamos mucho de esta transgresión del derecho al plazo razonable. Ahí así quedó claro. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la doctora Madi, nos dice, doctora, buenas noches. ¿Qué podría hacer si los efectivos policiales no terminan con las diligencias respectivas? Y ya, a ver, doctora, esto no es una novedad, no es un caso bastante peculiar y lo observamos siempre, doctora. Tengo casos donde he presentado las denuncias, no representando a la parte agraviada, donde pasa meses, ¿no? Y el efectivo policial sigue con las diligencias, mal notificado, programa una declaración y verificas, ¿no? Nosotros, como parte agraviada, queremos, pues, para no caer en un efecto de nulidad posterior, que estén debidamente notificados todas las partes y dicen, no, pero doctora, no es necesario. Entonces te comunicas con la fiscalía, le dices, doctora, mire, esta situación está pasando. Entonces ya reprograma, no lo va a reprogramar para ese mes, doctores, lo reprograma para el próximo mes. Y sigue con la misma decadencia, ¿no? Pones de conocimiento, pides, etcétera. Y el hecho, ya el policía se cansa y dice, ya voy a emitir mi informe, y lo emite el informe y no se ha dado todas las diligencias. Entonces, si es que el efectivo policial no ha cumplido con esas diligencias que estaban programadas propiamente, el fiscal tiene esa opción de poder remitirlo, de quejarlo en su área de inspectoría porque no cumplió, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Cómo se va a avalar, doctora, si es que va a presentar ello? Con su informe policial, con la disposición de apertura. Aquí se le ordenó, aquí se dispuso tal situación y esto no lo cumplió. Y eso lo vas a tener pues como base en el informe policial. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las últimas preguntas de la sesión del día de hoy. Nos indica León Kelly, cuando se hace una constatación fiscal en lugar de los hechos para obtener evidencias, ¿es obligatorio que el abogado de la parte denunciada y el mismo denunciado tienen que estar presentes? Bien, gracias, doctora. Qué bonita pregunta, que siempre lo suelo desarrollar cuando expongo sobre la inspección, la diligencia de la inspección técnico-policial. Doctora, en realidad el mal empleo y el mal uso de o no conocer la finalidad, ¿no? de esta diligencia desnaturaliza esta diligencia que es, pues, propiamente, si nosotros nos referimos a una inspección técnico-policial o a una constatación fiscal. Debemos entender que, por ejemplo, vamos a hacer estas dos diferencias, ya que es la última pregunta, vamos a culminar con ello. Una diligencia de inspección técnico-policial, doctores, no va a tener lugar a que, por ejemplo, yo, fiscal, voy a llevar la diligencia de un acto contra la libertad sexual, no en flagrancia, obviamente, y está presente la parte agraviada y está presente, he notificado a la parte agraviada y a la parte denunciada. ¿Qué es obligatorio? Que acuden su abogado del investigado. Es obligatorio para ejercer su derecho a defensa. Sucede que está presente el abogado del investigado, pero la fiscal o el fiscal realiza las preguntas a la parte agraviada. Digamos que sea mayor de edad. Ya, pongámonos en esa situación, ya que no le está, pues, que no, que esto se debió llevar a cabo por una prueba anticipada. Ya, pongámonos que es mayor de edad. ¿Dónde ha pasado, señorita? Aquí. ¿Allá dónde? Le empieza a hacer las preguntas. Y es más, llegamos al lugar de los hechos, ¿no? Al lugar donde nos han citado para la inspección. No voy a iniciar, doctora. ¿Y por qué, doctora, no va a iniciar con la diligencia? Es que la parte agraviada no vino, pero está presente su abogada. Y es más, aun cuando no esté presente y esté debidamente notificado, si es decir, si la inconcordia de la gravedad sí se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque está el representante del Ministerio Público.
No, doctora, es que no está presente para que nos señale dónde está. Y ahí nos hacemos la gran pregunta. ¿Qué se debió haber hecho primero? Porque dice, doctora, yo necesito la presencia de la investigada porque no sé cómo habrá pasado, dónde habrá pasado. Y revisas en la disposición de apertura, no se ha, o los actuados, no se ha llevado a cabo la prueba anticipada. Entonces nos ponemos en esta situación. Si es, o entendemos que es una diligencia urgente e inaplazable. Pero ¿qué se debió llevar a cabo primero? La prueba anticipada. Si deseabas conocer, si querías conocer, pues dónde, cómo, ¿no? El lugar y llegar al lugar directamente. ¿Cómo vas a programar una inspección técnico-policial si es que el lugar no te ha dado, no tienes las características? Es más, esa agraviada ha sido la única testigo presencial, pues no va a haber otra declaración. Llegas al lugar y dices, bueno, doctor, estamos en una diligencia de inspección, donde básicamente vamos a describir el lugar, está el color, tantos metros, etcétera, tales cosas. Pero aquí no vamos a desnaturalizar y recabar la declaración de los investigados, de la agraviada, de testigos, que dónde pasó, usted vio, usted no puede. Es más, está pasando una señora, ¿usted vio lo que pasó ayer a esta hora? ¿Usted vio lo que pasó la semana pasada? ¿Usted estuvo presente hace 2 meses y vio? Señora, no estamos en una diligencia de... Y es muy necesario respetar la naturaleza de cada acto procesal. Si estamos en una constatación fiscal, su mismo nombre lo dice. Voy a constatar. Entonces, ¿qué voy a constatar? ¿No? Va a verificar, pues, por ejemplo, la existencia de este domicilio, etcétera, que actualmente ahorita, por ejemplo, para las constataciones domiciliares están impedidos lo que puedan realizar los efectivos policiales. Bien, doctores, creo que se ha culminado, no habiendo más preguntas, ¿verdad, doctor? El to- Efectivamente, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un honor en este sentido contar con la presencia de la doctora Flor Vélez Sevilla, un enorme doctor. Muchísimas gracias, doctora. Que ha dictado la sesión denominada Funciones de los asistentes en la investigación preliminar y la investigación preparatoria formalizada. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algunas últimas palabras, por favor, para despedir esta sesión? Sí, muy agradecida, doctor, con usted, con la institución de Juris.p, que siempre está pues atentos y siempre están actualizados. La verdad, para mí es un gusto nuevamente estar dictando con ustedes, siempre compartiendo lo que a diario estamos pues obteniendo. Somos personas que estamos en constante aprendizaje. Muchas gracias y felicitar a todos los participantes porque se han dado este tiempo y en estas horas de estar pues conectados en esta transmisión e invitarlos a seguir siempre la página de juris.pec donde tenemos actualidades bastante importantes en lo que viene a ser el tema académico y desarrollo del derecho. El derecho es una materia donde aprendemos a diario, doctores. El abogado, el estudiante en derecho no deja de aprender. Así que estemos actualizados constantemente. Muchísimas gracias y un saludo fraternal a todas las personas que se han conectado a esta clase.